10 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. En Ceuta, el reparto de 1.342 menores migrantes tutelados debería comenzar este mismo jueves, según el Gobierno. Todavía no se conocen los datos de las personas mayores de edad que se han quedado en la ciudad autónoma. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio, prevé que su situación se resuelva en 12 semanas. Efi García. 12 semanas hasta el 15 de octubre para valorar a cada migrante y decidir si puede solicitar asilo en nuestro país o debe ser expulsado, con los criterios comunes que se han fijado en el acuerdo europeo. Es la primera prueba de fuego para el Pacto Europeo. Desde Cáritas, la abogada Sonia Martínez está convencida de que será imposible cumplir ese plazo. Porque hay muchísimas personas que a lo mejor no se están acercando a los lugares donde puedan ser identificadas. Nunca sabremos a ciencia cierta si están accediendo a los recursos para que ellos puedan decidir si pueden ser solicitantes de asilo. Preocupa en Cáritas especialmente la situación de los menores, en especial las niñas, presas fáciles para mafias y agresiones sexuales. La legislación española da 15 días al Gobierno para identificarlos y empezar a distribuirlos en otros territorios. Solo quedarían fuera de la acogida los que tengan multiplicado por 3 la ocupación de sus centros, y en este caso solo está Canarias. Mientras todo esto sucede, con Ceuta desbordada, son los ciudadanos y las ONGs las que dan comida, abrigo y cobijo a los miles de migrantes que siguen en sus calles. A esta hora continúa la lucha contra los incendios forestales que afectan a varios puntos de nuestro país. El de Niebla, en la provincia de Huelva, sigue activo y sin controlar después de quemar más de 8.000 hectáreas. COPE Huelva, Manuel de Burgos. Sabemos hasta el momento que hay 8.000 hectáreas de superficie afectada, aunque el fuego sigue sin estar controlado y sensiblemente será más una vez conozcamos la última actualización. El fuego avanza hacia el norte de la provincia y afecta las aproximaciones del municipio de Berrocal, donde hay más de 200 desalojados. Francisco Manuel es un vecino. El peligro empezará a partir de la 1, porque se ha quedado muy cerca el fuego de lo que es el perímetro del pueblo. Esto está muy calentito, se va a quemar lo que no se ha quemado. Las rachas de viento seguirán condicionando hasta el martes los trabajos de más de 600 efectivos desplegados. Acabamos de saber que 150 profesionales han trabajado durante toda la noche. Los medios aéreos han vuelto a incorporarse a las labores de extinción esta mañana. Y Media España se prepara ya para el próximo miércoles, para el día del eclipse. Podrá verse en su totalidad en una amplia franja del norte y centro de nuestro país. En muchas localidades cuelgan ya el cartel de lleno en sus establecimientos hoteleros. Por ejemplo, en la localidad de Ucero, en Soria, su camping está completo. En Herrera en COPE, su alcalde Adrián Neves pedía prudencia a los que acudan a la localidad para ver este fenómeno. Pido por favor, pues eso, que tengan respeto con el medio, con el entorno y sobre todo pues las medidas lógicas de seguridad, que no se enciendan fuego, que tengan cuidado con los envases de cristal y vidrio que traigan, que no se fume cuando se apaguen las colillas, porque muchas veces apagan las colillas, se piensan que se han apagado, pues se han pisado y se queda alguna ascua, y con el viento puede reavivarse y tener un disgusto y una desgracia pues que podamos lamentar todos. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. La UEFA, la CONCACAF y la AFC envían una carta abierta a la familia del fútbol. Andrés Sánchez. Sí, las 3 confederaciones se han unido para reforzar la oposición a vender el Mundial a empresas privadas. En la carta recuerdan que el fútbol no es de Infantino, que pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes y a todas las instituciones encargadas de salvaguardar su futuro. También han criticado duramente su falta de transparencia en la gestión y declaran que querer vender el Mundial es una violación a la confianza que tenían. En clave Barça, Ronnie Bardaggi y Marc Casado han acudido este lunes a entrenar a la ciudad esportiva de Joan Gamper, pese a no contar para Hansi Flick y estar en la rampa de salida del FC Barcelona. Mientras se concretan sus salidas, ambos futbolistas mantienen su rutina con profesionalidad bajo las órdenes del técnico alemán. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 29 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital. Toda la región está en la alerta amarilla por altas temperaturas. Subirán hasta los 36 en el centro y los 38 en Alcalá de Henares y Aranjuez. En cuanto al tráfico en la capital, todo tranquilo, aunque continúan eso sí los problemas por las obras en la M30 entre Méndez Álvaro y Vallecas y también en Puente de Vallecas dirección A4. Y en las carreteras de la región
Circulación en general también sin complicaciones, aunque encontramos algunas retenciones en la A1 en Somosierra, dirección Burgos, y algo de tráfico lento también en la A3 en Rivas de salida y la 5 de entrada en Navalcarnero. Y te cuento también que un joven de 19 años ha sido detenido esta madrugada por la Policía Nacional, acusado de apuñalar con un cuchillo de unos 15 centímetros a un hombre de 36 en una vivienda de Torrejón de Ardoz. Escuchas Herrera en COPE. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. ¿Estás todo el día con el móvil y no has visto este descuento? Abre ya la app de MediaMarkt. Solo hoy, 10 de agosto. Y solo en nuestra app te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Y si aún no la tienes, descárgatela y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Herrera en COPE. Estar informado. A menudo una visita a urgencias termina con un diagnóstico serio, como el de infarto, ictus, hemorragia interna. Y a continuación lo que el paciente escucha es: necesitamos operarte, o tenemos que ingresar, o tienes que ir a la UCI. Y es ahí cuando los miedos invaden, cuando tu cortisol se dispara, cuando piensas en todo lo que ha sido tu vida, cuando te viene a la cabeza lo importante, ¿no?, que es a quien quieres, y cuando aparece quizás por primera vez la idea de la muerte. Pero ¿cómo cambiaría en ese paciente un sencillo gesto como que te acompañen en un ascensor? La doctora Carmen Sánchez Alegría empezó hace muchos años a hacer, por ejemplo, este viaje en ascensor con el paciente y su familia. Ahora ya la conocen, pero cuando no, el celador siempre le decía: es que este es solo para pacientes. Y ella le decía que no, que en ese trayecto hay una transferencia de cariño, hay energía, hay escucha, cercanía, empatía y amor. Porque en medicina, como en la vida, además de operaciones, de diagnósticos, de pruebas o de cables, el amor puede cambiar muchas cosas. Carmen, doctora, muy buenos días.
Buenos días, Sofía. Qué bonito. Has conseguido emocionarme porque estaba escuchando como quien estaba dando un paseo a primera hora de la mañana y escucha la radio y de repente dices, ¡hoy! Están hablando de mí por la radio. Oye, Carmen, ¿en qué momento empiezas a ser consciente de que la medicina también necesita de ese amor, de ese cariño? Pues mucho antes de ser médico. Me di cuenta, lo descubrí siendo paciente. Porque la diferencia en mi forma de responder a los tratamientos, aunque los tratamientos fueran los mismos, eso luego lo descubrí cuando ya era médico, la diferencia era en cómo me miraba el médico, si me llamaba por mi nombre, si me sonreía, si me explicaba en qué iban a consistir las pruebas. Y yo me daba cuenta de que los médicos que me miraban con empatía, aunque yo entonces no sabía lo que significaba esa palabra, conseguían una mejor respuesta. Y como yo ya quería ser médico hace muchos años, dije, yo me quiero parecer a él, me quiero parecer a aquel que me sonríe, que me explica, que tiene cierta sensación de quererme acompañar en el proceso. Fíjate que cosas tan sencillas como que te hablen por tu propio nombre, ¿no? Pero es verdad que muchos de ellos nos ven como pacientes y no nos hablan por nuestro nombre. Creo que es algo que también en medicina inculcas, ¿no? Desde los chavales que van a formación, ¿no? La gente que está realizando la especialidad. Creo que es una de las cosas que siempre les dices. Es la primera pregunta que les hago, porque además hay que reconocer que en cuestiones técnicas, en cuestiones teóricas, ellos saben mucho más que yo. Por mucho que uno quiera ponerse al día en medicina, siempre están saliendo nuevas cosas para aprender y hay que ser humilde y reconocer que no da tiempo a saber todo. Entonces yo me alegro mucho de ser su formadora porque aprendo mucho con ellos, pero siempre cuando llegan les hago la pregunta, siempre les digo, ¿cuál es el dato más importante del paciente? Y es lo único que les digo que pueden aprender conmigo, todo lo demás está en los libros. Pero saber que el dato más importante del paciente es su nombre, para mí ya me parece que les estoy transmitiendo un gran valor. Oye, Carmen, tú a menudo hablas de la diferencia que hay importante entre curar y sanar. ¿Cuál es? Pues es vital, es muy importante. Curar es de fuera a dentro y sanar es de dentro a fuera. Entonces, mira, mientras hablo contigo, me viene una metáfora. Si cascamos un huevo desde fuera, bueno, pues no continuamos que la vida siga haciendo su curso. Si el huevo se casca desde dentro, el pollito que está dentro sale, ¿verdad? Pues eso sería la sanación. Y es que los médicos curamos, bueno, nos ayudamos de terapias, de fármacos, de muchas cosas, y todos estoy convencido de que lo hacemos con la intención de que el paciente pueda tener un buen pronóstico en esa enfermedad. Pero la verdadera sanación va mucho más allá. Y esa es la transformación auténtica que es la que tiene que hacer el paciente en primera persona del singular. Nosotros podemos acompañarle, nosotros podemos explicarle, nosotros podemos consolarle, ayudarle a quitar los miedos, a dar cada día un paso más allá. Pero es el paciente el que tiene que ser consciente, como decías al principio, cómo cambia el diagnóstico y cómo cambia la vida en un segundo, cuando sin darte cuenta te tienes que replantear la muerte. Pues no esperemos a que nos den una patada en el trasero. Empecemos a valorar la vida sin necesidad de que nos digan que tenemos una enfermedad grave. De hecho, hay un ejemplo que tú utilizas, que te he escuchado en entrevistas, que es muy gráfico, ¿no? Como es el del infarto, ¿no? O sea, uno puede salir de ese proceso, pero mientras no haya un cambio, una transformación de hábitos de vida, de deporte, de alimentación, es imposible, ¿no? De un infarto o de cualquier otra enfermedad. Mira, yo decías que llevo muchos años, llevo 35 años ejerciendo la medicina y hemos avanzado mucho quizás en tratamientos, en técnicas, pero no hemos avanzado nada en el hecho de ser conscientes de nuestras propias emociones, de saber gestionar nuestros miedos, de saber aceptar la vida tal como es. Todos queremos controlarlo y controlarlo cada vez más. Eso genera un estrés a grandes dosis y puede efectivamente que tengamos suerte en una enfermedad grave y seamos capaces de curar. Pero es que si seguimos, como tú muy bien has dicho, Sofía, con los mismos hábitos, con los mismos miedos, con la misma angustia, con las mismas prisas, con las mismas necesidades de querer controlarlo todo, pues has nombrado el cortisol, que está ahora tan de moda, pero que tanto tiene que ver con la salud. Y yo he visto pacientes que no han superado un infarto, han superado 3 y son candidatos a un 4. Y van por el camino, ¿verdad? Oye, ¿un mismo fármaco puede tener efectos diferentes dependiendo de cómo el médico haya tratado al paciente?
Por supuesto. Eso es lo que yo comprobé en mí misma cuando tenía 3, 4, 5... Bueno, 3 no, pero yo quería ser médico a los 4 años y a partir de entonces empecé... Yo siempre lo digo en broma, yo estudiaba medicina porque lo que hacía era querer copiar a los que a mí me parecían grandes médicos. Y ya de niña yo veía que a mí me hacían mucho más los fármacos que me recetaban aquellos que me parecían grandes médicos, a los que yo me quería parecer. Pero luego, cuando yo ya entendía de farmacología, me di cuenta que eran los mismos fármacos. Quizás cambiaba el nombre comercial, pero lo que a mí me recetaban era lo mismo. Y sin embargo, el efecto beneficioso del que me lo daba sonriendo era como 3 veces más. Yo no sabía lo que era el efecto placebo, pero el efecto placebo existe, está demostrado, y no hace falta que nos vayamos a Harvard para que nos digan que efectivamente cuando tomamos algo con confianza, los efectos beneficiosos se duplican. De hecho, en tu libro El amor es la mejor medicina, dices que sin darnos cuenta los médicos colaboráis en agravar procesos. ¿Hasta qué punto? Porque puede que los médicos que estén escuchando digan, bueno, nosotros nuestro objetivo es curar, ¿no? ¿De qué manera hay profesionales que hacen cosas que no están del todo bien para que se agraven esos procesos o para que se cronifiquen en el tiempo? Pues cuando en el afán de querer hacer educación para la salud, le dices al paciente, como usted no deje de fumar, estoy seguro de que le va a dar un patatús en breve. Lo que dice un médico con una bata blanca y un fonendo al cuello tiene mucho poder, tanto a favor como en contra. Yo veo compañeros míos que a lo mejor no son conscientes de la importancia de la palabra, pero ni siquiera la palabra. A veces estamos simplemente mirando el ordenador, leyendo los antecedentes del paciente y su última historia clínica, y el paciente nos está mirando a nosotros y está mirando los gestos que ponemos. Y si mientras leemos esos antecedentes vemos que hay cosas serias y ponemos cara de susto, pues es igual que cuando el ginecólogo está haciendo una ecografía, la mamá no entiende de ecografías, pero sí que entiende de la cara que pone el ginecólogo. Entonces, a veces el lenguaje está lleno de gestos, o sea, no hace falta hablar para estar transmitiendo. El silencio dice muchas cosas y no somos conscientes de la fuerza que tenemos tanto a favor como en contra de la curación del paciente. La mirada, ¿no? O ese paciente que está dormido en coma y que escucha realmente, ¿no? Sí, por supuesto, claro que escuchan. Yo he estado de hecho vengo de guardia para charlar con vosotros, pero estaba cansada. Pero cuando has empezado a hablar del ascensor, de repente mi propio cuerpo se ha reseteado, he sonreído y de repente se me ha quitado el cansancio. Pero ayer mismo estuve hablando con una señora que me llamó angustiada y me decía, ¡ay! Es que mi marido ya no está en coma, me han dicho que se está muriendo. ¿Usted cree que si le hablo? Digo, por supuesto, háblele. Pero ¿usted cree que me escucha? Por supuesto que le escucha. Háblele. Yo no pude acompañar en el proceso, ni siquiera estaba en urgencias donde yo estaba trabajando. Estaba a 200 kilómetros, pero ella me llamaba angustiada. Y después me llamó y me dijo, ¿sabe que he hablado? ¿Sabe que he dicho? ¿Sabe que le he puesto la música? Que usted me ha dicho que le pusiera la música que le gustaba. Dice, ¿sabe que ha sonreído mientras yo estaba hablando? ¿Y sabe que estoy convencida de que se ha ido en paz? Digo, claro, ¿y usted cómo se ha quedado? Yo también me he quedado en paz, porque ese pequeño gesto no solo ayuda al que se marcha. De hecho, el que se marcha, quizás hay personas que nos estén escuchando y que digan, pues estoy convencida de que no nos oyen. Bueno, no importa si nos oyen o no nos oyen. El que se marcha no nos necesita a nosotros para marcharse. El hecho de trascender, ya todos sabemos hacerlo igual que sabemos nacer. Pero el que se queda y es capaz de acompañar en ese trance, aunque sea con un gesto de cariño, con unas palabras de amor, eso deja una paz al que se queda impresionante. Acabas de abrir un melón tremendo, como es el de la muerte. La verdad es que, bueno, pues no es un tema que todo el mundo hable abiertamente. De hecho, lo tenemos dentro de la sociedad como un tabú, ¿no? Y desde el punto de vista médico casi se ve como un fracaso, ¿no? Aunque es parte de la vida. Yo sé que te han enseñado mucho pacientes terminales sobre cómo acompañar, qué es lo que se ve, qué es lo que se siente en ese tránsito final. Desde el tema de la experiencia, el que tú tienes con este tipo de pacientes, ¿qué le dirías a otros profesionales y a nosotros mismos como pacientes que podamos enfrentarnos a ello? Yo, como tú me bien dices, Sofía, he tenido la suerte de acompañar a muchos. Los que se van del todo ya no han vuelto a decirme lo a gusto que se han marchado, pero algunos se han ido porque han tenido una experiencia cercana a la muerte y han vuelto. Y todos me hablan de tanta plenitud, de tanta luz, de tanta paz, de tanta seguridad, de tanto amor,
que créeme que yo no tengo ningún miedo al proceso de morir. ¿Por qué? Porque los que vuelven, y eso sí que no hace, o sea, no se ponen de acuerdo entre ellos para venir a contarme, pero he tenido la suerte de hablar con muchos, de bastantes diferencias de cultura, de edad, incluso de razas, y todos me dicen lo mismo: doctora, confíe, la vida es fácil. Es muy bonito lo que está al otro lado. De hecho, a veces me dicen, oye, yo estaba diciendo que no sigan resucitándome, que estoy muy a gustito aquí. Y de repente sentí plof y aquí estoy. Pero cuando tienes la suerte de hablar con maestros, porque los que han visto el alma desde el otro lado, ya para mí son verdaderos sabios. Y todos hablan de lo mismo, hablan de tranquilidad, hablan de amor, hablan de una energía inefable y que aunque no son capaces de traducir con palabras, les cambia la vida y empiezan a ver la vida cotidiana como un auténtico regalo, como algo sencillo. Todos me dicen lo mismo: doctora, confíe, la vida es fácil. Entonces, bueno, pues los que nos estén escuchando, que no esperen ni a tener una experiencia cercana a la muerte, ni a tener que tener la suerte de que alguien se lo cuente. Claro. Que confíen en la vida. Oye, Carmen, yo sé, tú eres una gran defensora de la medicina, de la ciencia, de, lógicamente, los fármacos para curar, pero creo que también entre tus recetas hay cosas variadas, desde, cuidar plantas, bailar, este tipo de cosas. ¿Por qué lo prescribes? Primero porque está demostrado y no tenemos tiempo, pero podríamos hablar de un montón de estudios científicos donde ya nos hablan a través de la neurociencia cómo se activan las zonas del cerebro que elevan las hormonas que nos ayudan a curar, como la serotonina, las endorfinas, la dopamina, etcétera. Pero independientemente de eso, créeme que es que lo he probado en mí, porque todos los médicos hemos sido pacientes o vamos a ser pacientes alguna vez. Y cuando yo no puedo probar los fármacos que mejoran un infarto, felizmente no me ha dado. No puedo probar la insuficiencia renal, lo que mejora y lo que no. Yo me tengo que creer los estudios que hay y poner los fármacos de última generación y los que son de primera línea, ¿no? Uh-huh. de indicación. Y lo hago. Pero es que además tengo la suerte de que, como he sido paciente, he probado en mí cosas que, independientemente de la patología, ayudan a mejorar. Un abrazo cura absolutamente todas las patologías. El bailar nos transforma. Dices, bueno, es que tengo la pierna rota. Bueno, pues mueve los brazos y pon tu música favorita. Mira, no sé si tenemos tiempo y que te cuente una anécdota real de esta guardia misma de no hace ni 24 horas. Ayer por la tarde había mucha gente en urgencias. Sobre las 9 de la noche estaba la sala de espera a rebosar, pero entró la celadora a decirme que si podía pasar rápidamente una embarazada que tenía una crisis de ansiedad muy grande. Y llegó la embarazada que no podía ni hablar, apenas podía hablar. Y me decía, yo estoy angustiada, tengo miedo, no sé si el Tranquimacin que siempre me tomo, me lo puedo tomar ahora en mi embarazo, pero si no me lo tomo a mí me va a dar algo, estoy muy mal. Yo la dejé hablar en la medida que podía. Y después empecé a preguntarle cosas tan sencillas como ¿cuándo ha sido la última vez que te han dado un abrazo? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué cosas hacías antes de estar embarazada que te hacían sentir mejor? Estuvimos hablando un largo rato. Por supuesto pusimos su música favorita. ¿Quieres creer que no necesito absolutamente ningún fármaco? Incluso le dije, si quieres, te puedo recetar, por si te vuelve a dar el patatús, algo más suave que el Tranquimacin que estás tomando, pero que puedes tomar tranquilamente. No, créame que ya no me hace falta nada. Algo tan sencillo como eso. Escuchar su música favorita, un par de abrazos, aprender a respirar de forma consciente sabiendo que la respiración es sinónimo de vida y aprender a sonreír. Y es que por mucho que esté lloviendo a cántaros fuera, el cerebro, nuestros miedos, hacen mucho caso a nuestro lenguaje corporal. Y si yo mientras hablo contigo bajo la cabeza y me encojo, mi cuerpo empieza a segregar adrenalina porque dice, ay Dios mío, esto es un examen tipo MIR y las cosas me van a ir muy mal. Pero por muy mal que estén las cosas en la vida cotidiana, si yo miro hacia arriba, si abro los brazos y sonrío, el cuerpo dice, las cosas van bien. Y el cerebro dice, uy, pues está lloviendo a cántaros, pero si este ser abre los brazos y confía, ¿será que no van tan mal las cosas? Y dejamos de producir adrenalina. Es algo tan sencillo como que 2 y 2 son 4. Les invito a que lo prueben.
Pues mira, este ejemplo que has puesto me viene muy bien porque España somos líderes, ¿no?, en el consumo de ansiolíticos y muchos dicen, no, claro, es que esto al final empieza por tomar ansiolíticos y benzodiazepinas por el médico de cabecera que te los manda, pero también en muchos casos, ante que no encontramos a especialistas, no hay suficientes especialistas de salud mental, ¿no?, ni personas, ni psicólogo dentro de la seguridad social con una periodicidad que se necesitaría. Y en alguna otra ocasión te he escuchado ejemplos tan sencillos como eso, como lo de ponerse a bailar en una señora que se encuentra sola, que está en un momento de depresión, ¿no?, y que es algo tan fácil como ponerse a bailar en casa. ¿Tú crees que determinadas acciones o determinados momentos de escucha sí que podrían hacer disminuir esos episodios de ansiedad o depresión, problemas de salud mental? ¿O ya estamos en tal epidemia de trastornos de salud mental que ya es imposible atacarla si no es mediante antidepresivos? Es una interesante pregunta. Por supuesto, una depresión mayor necesita tratamiento psiquiátrico, psicológico, necesita fármacos, necesita psicoterapia y necesita un acompañamiento durante meses, pues porque hay que volver a vivir, o hay que volver a recuperar la ilusión. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que, felizmente, la mayoría de las depresiones, entre comillas, son esos momentos de bajón que estamos medicalizando la vida cotidiana, de póngale a mi hijo, por favor, algo porque está nervioso para los exámenes, póngale a mi hijo algo porque ha roto con su novia, es que yo estoy muy angustiado porque me acabo de discutir con mi vecino, el del quinto, es que parece que tengo la depre primaveral. Eso no necesita ningún tipo de tratamiento farmacológico. Eso necesita entender que estamos aquí para ser felices, pero que el hecho de ser felices no implica que todo nos va a ir bien en la vida. Habrá momentos, por eso nacemos con capacidad de llorar. Habrá momentos de tristeza, por supuesto. Habrá momentos de miedo, por supuesto. Habrá momentos de rabia, por supuesto. Para eso nacemos con todas esas emociones. ¿Cuál es la diferencia entre el hecho de que sean curativas o el hecho de que efectivamente nos lleven al hondón, como digo yo? Que se queden a vivir con nosotros. Entonces es más sencillo. Es como el que quiere hacer pesas, el que quiere ser, no sé si con este ejemplo lo vamos a entender. Si yo quiero tener un cuerpo escultural, puedo perfectamente empezar a hacer ejercicio, a cuidarme, a hacer pesas y cuando tenga 80 años, tendré unos músculos potentes y buenos. Pero también puedo no hacer absolutamente nada y después llegar a los 80 años y decir, uy, pues me voy a operar y que me pongan aquí un músculo, aunque sea artificial. Pues yo me miraré al espejo y veré que tengo la tableta de chocolatinas y saldré muy guapo en las fotos, pero es completamente falso. Pues esa felicidad que aportan los ansiolíticos es completamente falsa. Es una forma de limpiar la basura y meter la basura debajo de la alfombra cuando ya hemos barrido. Entonces sí que es verdad, has dicho muy bien, somos el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos. Un país que no está en guerra, un país que en teoría tenemos los suficientes recursos como para vivir bien. Imagínate si tuviéramos el estilo de vida de países en los que el hecho de llegar al agua, el hecho de llegar a los alimentos básicos o a las necesidades básicas de tener un techo para dormir, no tuviéramos. No sé, yo creo que entonces efectivamente nos moriríamos de susto o nos volveríamos todos locos. Oye, Carmen, acabas de decir que vuelves de guardia. Sí, he salido, me he tomado un café, me he duchado y he venido a hablar con vosotros. ¿A ti qué te parecen estas guardias de 24 horas por las que hay tantos profesionales luchando para que esto pues termine? Porque no puedes atender correctamente a un paciente después de semejante cantidad de horas. Tienes razón, habría que reestructurar el hecho de que los médicos tuviéramos condiciones de poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero yo tengo, como no soy ministra de Sanidad, ni tengo ningún cargo como para poder decidir a partir de ahora las cosas son así, pues yo tengo una cosa que sí que practico en mí, que es una especie de herramienta a mi favor, que cuando yo llego a trabajar, yo sé que tengo 24 horas por delante y yo me hablo a mí misma con cariño y me digo, vas a estar aquí 24 horas, elige cómo quieres estar. Y tontos la mayoría no somos, todos cuando nos dan a elegir, elegimos estar bien. Entonces, cuando uno se replantea y se pregunta que el que llega, a lo mejor no es... A las 4 de la mañana me han hecho llegar corriendo a la sala por alguien que desde 2 o 3 días atrás tenía un dolor en el tobillo porque le había picado una abeja. Eso no es un motivo para ir a urgencias a las 4 de la mañana. Y puedo enfadarme, sí, pero que yo me enfade, ¿qué va a hacer?
que mis glándulas suprarrenales se expriman y que empiece a sentirme mucho más cansada y mucho más desmotivada que si me lo tomo con humor. Entonces yo, cuando a lo largo de la jornada de 24 horas hay muchos momentos en los que efectivamente te sientes con adrenalina pura para empezar a enfadarte con la vida, pues yo me vuelvo a parar y me vuelvo a decir, elige cómo quieres estar. Y yo siempre elijo estar bien, por mi propio bien y por el bien de mis glándulas suprarrenales. Celebra la vida. Hay la importancia que tiene el hablarnos bien a cada uno. Oye, Carmen, que te voy a ir dejando para que vayas a descansar y a recuperarte de esa guardia de Muchas 24 gracias. horas. Pero antes, por favor, recétame lo que siempre recetas cuando te despides. ¿Que por prescripción facultativa seamos todos felices? ¡Eso es! ¡Uy, cómo me conoces! Muchas gracias. Es una maravilla, Carmen, que hayas podido estar con nosotros y que nos contagies ese entusiasmo a pesar del cansancio. Uy, Cuídate me llegas mucho. a pillar sin guardia y vamos. arreglamos tú y yo la sanidad en un momento. Te ponemos a bailar, te levantamos rápido Gracias. de ese asiento. Muchas gracias, Carmen, cuídate. Un abrazo grande. Muy feliz. Adiós. Celebra la vida, segundo a segundo. Enseguida nos ocupamos del enorme problema que en algunas zonas, sí, también de nuestro país, tenemos acerca de la sequía. Desde luego en Europa está causando estragos, pero tiene una parte positiva y es que la sequía a la que sufre uno de los mayores ríos, de los más caudalosos de Europa, como es el Danubio, nos ha dejado al descubierto, desde fragatas de la Segunda Guerra Mundial hasta un mamut. Enseguida lo contamos con Ana Velasco. Antes llega nuestro tiempo de economía, después de unos consejos. La vida que es mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida, celebra la vida. Ahora lo que tengo es un mensaje de la Mutua, Tony. Terminas de pagar la hipoteca, llega el seguro de hogar y ves que no te mejoran nada el precio. Solo te sale decir que ¿qué? Por eso vete a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91 555 5555. ¿Qué? Sí, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Herrera Incope. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además descubres su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Elige 90 gramos de jamón ibérico a 4,89 y ahorra un 18%. Y con Lidl Plus 250 gramos de pulpo cocido a 7,99 y ahorra un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. ¿Los vasos dónde los tienes? ¿Ves el armario alto de doble profundidad que está junto a la columna de rincón extraíble al lado del mueble desayunador sobre el fregadero XL de acero inoxidable con grifo monomando que reduce el consumo de agua? Pues ahí los tienes. Cuando estás orgulloso de tu nueva cocina, se nota. Reforma tu cocina con Leroy Merlin. Asesoramiento, diseño, instalación y el acompañamiento de nuestros expertos. ¿Qué? Este año también nos subes el precio del seguro. Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? ¿Vente a la Mutua? Condiciones en Mutua.es. La caída de pelo no se detiene sola. Actuar a tiempo es clave. En Insparia cuentan con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar.
Tecnología patentada, investigación y equipo médico especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Herrera en COPE. Estar informado. Once y 35 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Ya saben que todos los lunes a esta hora nos gusta hablar de economía. Y esta semana hemos dicho, vamos a hablar de vivienda, porque es que aunque no hay semana, ¿verdad?, que no podamos dejar de hablar de vivienda para bien o para mal. Sinónimo de estadísticas al alza, de porcentajes imposibles y de trabas, el caso es que comprar o vender una vivienda no deja de ser un negocio. De eso queremos hablar hoy, de qué pasa antes de comprar o durante la venta de una casa, qué agentes intervienen y qué papel tiene algo tan cotidiano para todos como es el de un conserje, el de un portero. Edgar Sánchez es experto en mobiliario. Hola Edgar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días. Tardes, perdón, buenas tardes. Bueno, buenos días, sí, porque es que en esto de la radio llevamos un lío. Se supone que hasta las 12 es buenos días, luego ya es buenas tardes, pero como empezamos el programa de una manera y terminamos de otra, nunca sabemos en qué momento estamos. Bueno, antes de meternos de lleno en el tema, el INE nos dice que la compraventa de viviendas en España ha subido tras 5 meses a la baja. Tú nos estás diciendo que no paras de tener operaciones todas las semanas, que está el mercado tremendo. ¿Ha sido este momento un espejismo? ¿Volvemos de nuevo a coger velocidad? ¿Esto tiene visos de terminar o ni mucho menos? A ver, más que un cambio en la tendencia, yo creo que estamos viviendo un poco lo que se vivió en los 2 últimos en el último trimestre, tanto del 24 como del 25, en el que la gente que se está incorporando a comprar una vivienda en el mercado ve que está todo muy caro y se ajusta eso, que empiezan justo las vacaciones, en este caso ya es verano, ahí eran navidades, y luego en cuanto acaban las fiestas, la gente se vuelve loca a comprar. Loca, porque dicen, vale, llevo 3 meses buscando, no he comprado nada. Y esto es un síntoma de que el mercado está muy mal. Y ahora, justo, lo que vemos es que en verano la gente quiere cerrar las operaciones antes de irse de vacaciones para tenerlo todo pues bien atado. Cuando pensamos en adquirir una vivienda, imaginamos al comprador, ¿no?, al vendedor, como mucho luego al notario, es el que interviene, y a la agencia, ¿no? Pero claro, hay un negocio que empieza mucho antes, que tiene que ver algo con los conserjes. ¿Esto cómo es y cómo funciona? A ver, este submercado que hay dentro de la inmobiliaria es algo muy conocido para la gente en el sector. Incluso a nosotros, cuando entramos en un portal y vemos que tiene portero, ya tenemos que avisar al propietario de que podemos tener un problema porque le mienten o dicen, no, es que tengo un conocido que vende casas. Es todo mentira. Hasta las funerarias tienen carteles de inmobiliarias o incluso los pequeños calendarios, estos siempre en cualquier sitio. Las funerarias estamos hablando, por ejemplo, para los de nuda propiedad, etcétera. No, funerarias de cuando una persona ha fallecido y sus herederos van a enterrarle, lo que sea, siempre hay cartelitos de inmobiliarias en todos lados. Esto es funerarias, abogados, gestores, vecinos, camareros. Al final, una inmobiliaria que en Madrid más o menos la media de comisión es el 9%, ¿vale?, entre comprador y vendedor. Piensa que si tú en una compraventa de 300.000 euros vas a cobrar 30.000, le puedes ofrecer 2.000, 2.500, 3.000 euros a un portero, un abogado, que con un sueldo que pueden tener entre 1.600, 1.700, que es un sueldo alto para lo que es en España, al final darte una operación es un sobresueldo muy grande que no van a desaprovechar y se lo van a dar al que más le pague y el que más confianza le dé. ¿Por qué compensan esos chivatazos por parte de esos conserjes, esos vecinos, esos camareros del bar de abajo? Piénsalo, tienes un sueldo medio en España, unos 1.500, 1.600 euros, y hay un
normalmente una persona joven, porque es al que mandan a hacer todo ese trabajo de calle, que estos son las inmobiliarias grandes, que son las que se lo pueden permitir. Nosotros, por ejemplo, cobramos muy poquito, no nos podemos permitir pagarle 2.000 euros a una persona, pero vienen y te dicen, oye, mira, si me das un piso y yo lo vendo, te ofrezco que te pago 2.000 euros en mano, que no tienes que tributar, pues obviamente lo vas a hacer. O sea, al final es un sobresueldo que es más de un sueldo tuyo. Y a las inmobiliarias no les importa tanto el perder tanta comisión, porque al fin y al cabo, que supone que, por ejemplo, un piso llegue antes a un portal inmobiliario, que todo se nos viene a la cabeza, ¿no? Que termine en manos de una agencia. Porque te llega antes de estar viciada por el mercado. Una vez que tú publicas una vivienda como particular, te van a escribir 30, 40, 50 agencias, depende de la zona. Si tú llegas antes que todo eso, tienes esa información limpia y encima de una fuente teóricamente fiable, como puede ser el portero al que conoces de toda la vida y te has divorciado o han fallecido tus padres, pero te ha visto crecer, tú te vas a fiar de esa persona y no vas a saber, porque esto ha sido ahora una noticia muy sonada, pero esto lo llevamos viendo toda la vida nosotros. Y te vas a fiar del portero. Claro, porque es tu persona de confianza, ¿no? Pues mira, le hemos preguntado también a alguien que sabe mucho del negocio inmobiliario, como es Eduardo Molet. Tras más de 25 años, dice que acumula un total de 1.390 contactos de porteros y conserjes de edificio. Las agencias inmobiliarias vivimos del barrio. Significa que tenemos que conocer a los vecinos, a comerciantes, a taxistas, a camareros y, por supuesto, a los porteros. Ahora mismo hay también muy pocas viviendas a la venta y la información vale. Enterarte por un portal inmobiliario está bien, pero es mucho mejor enterarse antes. ¿Que una inmobiliaria puede darle 20, 30 o 50 euros de propina a un portero por una información? Pues claro que sí. Pues como se dan propinas en un hotel, o en un restaurante, o en muchos ámbitos por recibir información. 20, 50, 60 euros, igual en algún caso, no digo que no, pero... A ver, es que decir lo contrario sería admitir un delito, yo creo. O sea, pero por 20, 50 euros un portero no te va a recomendar. Al final, una agencia no es que esté perdiendo 2.000 euros por dárselo a un portero, sino está ganando lo otro. En una compraventa de unos 300.000 euros, que la comisión media de estas inmobiliarias suelen ser unos 30.000, no estás perdiendo 2.000, estás ganando 28. Exacto. Oye, ¿cómo repercute esto en el precio final, Edgar? Al final, cualquier inmobiliaria que cobre estas cantidades, lo que hacen, porque se cobran a las dos partes, las agencias grandes, en torno a un 5 o un 6% más IVA a la persona que vende y un 3 o un 4% más IVA a la persona que compra. Al final lo que afecta es, si tú cobras al propietario no vas a poder negociar nada, pero es que ahora mismo lo que te importa es ese producto. Si ha llegado sin tocar el mercado antes, lo vas a poner más barato de lo que podría estar si hubiera tocado el mercado, entonces no afecta realmente porque son comisiones que están estandarizadas. ¿Qué otras, prácticas ponen en marcha las inmobiliarias para enterarse antes que nadie y que impedir que eso llegue a un portal inmobiliario? Conocer a los vecinos. Hay las más grandes, que las vemos en todos los barrios y, bueno, pues tienen su fama detrás, aunque luego preguntas a cualquier cliente y han tenido problemas, están todo el día en la calle buscando... O sea, no, los trabajadores, yo he estado en una de las grandes, los trabajadores no están para vender casas, están para captarlas, están para hablar con todos los vecinos. Oye, si te enteras de algo, me dices. Y tienen siempre vinos en lo que es el almacén, regalitos, y al final lo que tú quieres es tener un informador siempre en la zona. Edgar, una vez que llega ese piso a los portales inmobiliarios, ¿de qué manera se dispara el precio? Porque también es común, y lo hemos visto a lo largo de estos meses, que finalmente el precio de venta al que se cierran las operaciones o el precio en el que se escrituran es muchísimo más barato que lo que están apareciendo en el mercado inmobiliario. ¿De qué manera contribuyen estos portales al encarecimiento del precio y del mercado en general? A ver, realmente no en mucho, porque al final todo lo que está publicado desde el cambio de ley de vivienda, que ha sido la mayor subida, no ha sido el único factor, pero ha sido uno de ellos. De ellos, sí. Todo lo que está publicado está caro. Lo que no está publicado, que se suele vender en 1 o 2 horas, es el verdadero precio. Entonces tenemos el sesgo autorservicio de que pensamos que lo nuestro vale más por ser nuestro y vemos que el del vecino lo ha publicado, imagínate, en 300.000, pues es que el mío es mejor porque me da un poco más el sol, pues quiero 330. Sí. Claro, pero no sabemos si ese vecino lo ha vendido o no. Normalmente la diferencia entre lo publicado y lo vendido, un publicado que esté bien, es un 10%. Un 10% menos de lo que... Más o menos.
al final se acaba cerrando. Edgar, pues hablaremos en más ocasiones. Hoy nos ha apetecido conocer un poquito este sector, que bueno, para vosotros es muy conocido, estos intrínculis y estas redes, pero para nosotros no tanto, ¿no? Y hemos dicho, vamos a averiguar de ello. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, ¿vale? Muchas gracias por invitarme. Feliz verano. Informadores, Ana Velasco, ¿qué te parece? Uf, fíjate, Esto también pasa en la historia, sobornamos a gente. No, pero tenemos escuchantes en todas partes, ¿verdad? Eso sí. Bueno, vamos a hablar de sequía, que hemos dicho que luego hablaremos de las consecuencias que también hay en el norte de nuestro país, pero una de las imágenes que nos ha dejado la sequía en Europa es el descenso del Danubio, que hace aflorar restos arqueológicos y pedazos de nuestra historia europea, porque se han encontrado varias cosas, entre ellas un puente romano. Sí, un puente romano increíble, que para mí es el hallazgo más espectacular de todos. Se ha encontrado justo en las proximidades de Gigen, que me perdonen los búlgaros porque no sé si se pronuncia así, en Bulgaria, y es que precisamente ha dejado la bajada del Danubio, como tú dices, ver unos restos que son muy, muy antiguos de un puente del emperador Constantino que fue inaugurado en el 328 después de Cristo, porque Constantino vivió después de Cristo. Este puente era muy, muy importante para Roma porque unía dos localidades, que estaba Ulpia Oseus en la actual Bulgaria y otra en Rumanía, con 2 kilómetros de longitud, que es una obra pues bastante destacada, aunque nosotros estamos acostumbrados a ver el acueducto de Segovia o todas estas obras de la ingeniería romana, pero es que lo que tenemos que pensar es que el Danubio y la zona de Dacia eran zonas muy, muy difíciles para el Imperio Romano. ¿Pero qué era la Dacia? Bueno, la Dacia antigua ocupaba lo que hoy es la actual Rumanía, pero también Serbia, Hungría, Moldavia y Ucrania. Es decir, tenemos que ponernos en el territorio que estaba al norte del Danubio y por eso tenía una importancia enorme para Roma, porque el Danubio era una frontera natural, pero no era infranqueable, claro, Sofía. O sea que otra gente podía entrar en Roma. Y además es que los dacios, que era como se les conocía a los habitantes de esta zona, pues durante algunos siglos se convirtieron en una amenaza bastante importante para el Imperio Romano o para la naciente Roma todavía republicana en el siglo I a.C. Cuando llegó un gobernante que se llamaba Decébalo, que era un rey que vivió en el siglo I y a principios del siglo II, pues la cosa es que los romanos se dieron cuenta de que los dacios iba a haber que combatirles. Y al principio hicieron pactos con ellos, que era una cosa que hacía más o menos de forma normal Roma, pero al final el emperador Trajano, que sabes que era de origen hispano, libró 2 guerras contra ellos y consiguió derrotarlos y que Dacia se convirtiera en una provincia romana. La Dacia era súper rica, hoy Rumanía es un país muy rico en minería, en metales, en un montón de cosas, pues en aquella época también lo era en oro, en plata, en otros recursos, sobre todo en la zona de los Cárpatos, y la conquista tuvo un enorme valor económico. Pero, ay Sofía, estas cosas no duraron. En el siglo III la Dacia básicamente se perdió, aunque los romanos siguieron reclamando algunos territorios con ese nombre. Y es aquí donde entra el puente. ¿Pero por qué? O sea, quiero decir, ¿cómo acaba el puente debajo del Danubio? ¿Lo destruyen? ¿Lo dejan estar? ¿Esto ya no es importante? ¿O qué pasa? Se destruyó, porque la verdad es que Constantino, cuando hace su puente, él venía de una decadencia del Imperio Romano y tenía muy claro que él iba a heredar un imperio y a engrandecerlo, no solamente a conservarlo. Entonces, lo que quiere hacer es hacer grandes obras de ingeniería que demuestren el poder de Roma a estos bárbaros, como ellos los llaman, y además que sirvan para controlarlos, porque claro, cruzar el Danubio y tener este control de las fronteras iba a ser importantísimo. Lo cierto es que Constantino no logró que la Dacia volviera a ser romana como tal, pero sí que logró algunas victorias, y este puente es el testimonio más claro, pero la cosa duró 30 años. Y el puente se vino abajo, se destruyó en medio de las guerras de los dacios con todos los romanos y de los godos. Y de hecho, poquito después llegó una terrible derrota para Roma, la derrota de Adrianópolis, que no es que te quiera decir que condenó al Imperio Romano, pero poquito tiempo después vamos a tener los bárbaros entrando en Roma, saqueando incluso Roma. Y ya era lo que le faltaba al puente. Exactamente. Ya está hoy. Bueno, vamos con el segundo descubrimiento que ha aflorado con la sequía del Danubio, en este caso un mamut en Bulgaria. Sí, a finales de julio de 2026, o sea, hace 4 días, un vecino vio una cosa en el río.
y se dio cuenta, era un pueblecito que se llama Riaobo, de nuevo, perdón por los nombres búlgaros, se dio cuenta de que había algo en el agua y efectivamente allí se desplazaron los expertos del Museo Regional de Historia de la zona y encontraron una mandíbula inferior, 2 colmillos y lo que creen que es una costilla de un mamut. De hecho, ellos han teorizado que aunque no se puede saber su antigüedad ni tampoco mucho su procedencia, debe ser un mamut lanudo. ¿Hay alguna diferencia entre el mamut normal? Sí. O sea, tenemos que pensar que los mamuts, claro, estuvieron evolucionando hace mucho tiempo. Si tienes que pensar en un mamut lanudo, quiero que pienses ahora mismo en un elefante con mucho pelo, pero con las orejitas pequeñas. Vale. ¿Vale? Claro, el mamut, al principio hubo un tipo de mamuts que eran los mamuts primigenios, pero con el tiempo y los miles de años fueron evolucionando. De hecho, los primeros mamuts que nosotros conocemos son de hace 5 millones, pero los tenemos ya en Europa, en Asia, por ejemplo, con 3,5 millones de años. No se sabe qué antigüedad tiene este mamut, esto es importante decirlo. Lo que sí que nosotros sabemos es que debe ser de unos 800.000, 600.000 años atrás, cuando ya empieza a haber estos mamuts que, claro, piensa, de África se van adaptando al frío europeo con pelo. Pero esto, claro, no surge de un día para otro. No, esto es una evolución, como en el caso del hombre, ¿no? Claro, y es importante decir también que los mamuts lanudos no es que nos los tengamos que imaginar en un glaciar, tipo la peli esta de Ice Age, sino que ellos vivían realmente en zonas que no estaban cubiertas de nieve, sino que tenían abundante vegetación porque eran herbívoros, o sea que es de sentido común, ¿no? Y fíjate, es muy curioso porque el mamut no en todas partes y seguramente no en Bulgaria, pero estuvieron vivos los mamuts lanudos hasta hace 4.000 años. Piensa que algunas de las civilizaciones primeras que vienen con la escritura, como los mesopotámicos o el antiguo Egipto, son coetáneos a los mamuts, exacto. Ay, cuánto daño ha hecho Disney. De imaginarnos ahí los mamuts en el hielo, es verdad. Bueno, y vamos con el tercer descubrimiento, una flota nazi, porque están apareciendo cosas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que, claro, fíjate, esto es el río de la historia, literalmente. Te das cuenta de que las cosas pues han ido pasando en el tiempo y de que somos realmente herederos de todo, ¿no? O sea, no solamente de una parte. Es muy curioso porque en Prahovo, en el este de Serbia, junto a la frontera con Rumanía, están apareciendo como unos 200 barcos de diferente tipo, que se ha visto mucho en la prensa, que son todos como acorazados y tal. No son todos acorazados. Y en una zona que se llama las Puertas del Hierro, porque era muy difícil navegar por esta zona del Danubio, que es un gran desfiladero. Bueno, pues han aparecido todos estos barcos que algunos ya se sabía que estaban y de hecho llevan algunos años, cuando ha ido bajando por las sequías, apareciendo. Lo más importante para mí es que había un poquito de todo. Son barcos de escolta, cazasubmarinos, transportes, embarcaciones auxiliares. Y te preguntarás, ¿pero por qué había una flota alemana en el Danubio? Bueno, pues porque durante la Segunda Guerra Mundial Alemania usó el Danubio como una auténtica vía militar, porque el río conectaba la parte de Europa Central con el Mar Negro. Y de hecho había una fuerza naval en el Mar Negro que se llamaba así, la Fuerza Naval de esta zona. Y en 1944 todo empezó a venirse abajo. El Ejército Rojo avanzaba hacia Berlín. Rumanía cambió de bando en agosto de 1944 y de repente lo que parecía tan buena idea pues no lo era tanto. Y me dirás, ¿qué hicieron estas gentes? Bueno, pues primero lo que decidieron en septiembre de 1944 es concentrar esta flota en esta zona de Prahovo y remontar el Danubio para escapar hacia Alemania y hacia el territorio donde estaba Alemania. El problema, atravesar ese desfiladero de las Puertas del Hierro. Y mientras, además, los soviéticos, claro, avanzaban. Entonces intentaron escapar, pero no consiguieron atravesar el paso. Y al comandante, que se apellidaba Ziev, y de hecho se le llamó el grupo de combate Ziev, se le ocurrió una idea. ¿Y qué tal si hundimos la flota y nosotros es verdad que no vamos a obtener ningún beneficio, pero nadie va a conseguir nuestros barcos, no van a desafiarnos con ellos y además vamos a dificultarles que avancen por el Danubio? Uy, qué rebuscado, madre mía. Sí, pero esto era una cosa que se hacía bastante antiguamente, aunque a nosotros nos parezca antieconómico, ¿no? Y tenemos, yo creo, que imaginárnoslo ahí bien épico, ¿no? Con el Danubio oscuro, con estos barcos que intentan atravesar río arriba, los soldados yéndose con todas las cosas y demás, el Ejército Rojo mientras avanzando. La verdad es que los barcos, ya te digo, no desaparecieron para siempre. Hay una historia muy, muy curiosa, que es que después de la guerra, algunos fueron reflotados y reutilizados por los soviéticos y otros los recuperaron las autoridades rumanas. Pero también es cierto que muchísimos permanecieron allí. De hecho, desde hace unos años se están intentando reflotar porque causa muchos problemas de navegación actual en el Danubio, que sigue siendo una vía comercial súper importante en Europa, lógicamente. Oye, ¿y esos barcos tenían munición dentro o no? Porque si estamos hablando de barcos de guerra, has dicho que no son todo acorazados, pero que algunos sí que había.
Bueno, es que este es otro temazo importantísimo relacionado con estos barcos. Claro que tienen munición. No solo tienen munición, sino que también tienen combustible, tienen muchas cosas que son potencialmente contaminantes o que ya son contaminantes de por sí, y además que es que son peligrosas. Y es que precisamente esto de la bajada del nivel del Danubio está dándonos también apariciones de restos de metralla militar, restos de bombas. Por ejemplo, en Eslovaquia se encontró una bomba británica de 700 kilos procedente de la Segunda Guerra Mundial y se detonó controladamente. Pero claro, controladamente, porque es que estos barcos, en el momento en el que se muevan, no se sabe qué tipos de explosivos, qué tipo de municiones puede tener. Y fíjate que también se ha encontrado en Croacia, en un sitio que se llama Opatovac, de nuevo, perdón, que es un carguero húngaro que se hundió antes de la Segunda Guerra Mundial, que en 1937, pero que transportaba carbón y que no te puedes imaginar que era como 50 trenes llenos de carbón. Entonces, claro, todo eso está contaminando y al mismo tiempo tiene problemas de, en este caso el carguero no, pero los barcos sí, de que explote. Bueno, en cualquier caso es la parte positiva de una sequía que nunca lo tiene de positivo, pero bueno, se han encontrado restos arqueológicos, que esto viene bien para resolver algunos misterios de nuestra historia. Ana, que te escucho el jueves, ¿vale? Pues te contaremos más cosas, Sofía, porque siguen apareciendo en otras partes y además hay piscinas, hay baptisterios, hay cosas de altares a Júpiter, o sea que esto va pintando a primavera de los descubrimientos. Ay, es que por desgracia la sequía no solo afecta a Europa. A partir de las 12 vamos a hablar de algunas zonas de nuestro país, entre ellas el País Vasco, porque bueno, lo que debían ser todo pastos verdes y montañas verdes a las que estamos acostumbrados, pues no está siendo así. Y tanto que los ganaderos están teniendo que recurrir a compras conjuntas de forraje para al tener que alimentar a sus animales, porque los costes de producción se han disparado. Así que nos ocupamos a partir de las 12 de los efectos de la sequía, de las altas temperaturas, también en el mar, que ocasionan la llegada de bichos que no nos gustan, como las carabelas portuguesas. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Detrás de cada noticia siempre hay una historia. ¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería? Tenemos una situación muy difícil. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿De dónde vienes tú? Yo soy paraguaya. ¿Por qué se te ocurre venir a España? Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos, por los méritos de su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección. Son las 12.